Dios le bendiga, mis amados hermanos, queridos amigos. Les saluda la hermana Judith Granado. Si estás escuchando. Radio Restauración. Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona. Director técnico Elvin Pizarro. Dios le bendiga, mis amados hermanos, amigos que nos están sintonizando. Le damos la bienvenida. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una invitada muy especial, Gede Josué. Es una joven muy talentosa, compositora, salmista. Ella, hija de pastores, ella comenzó su ministerio cuando tenía 3 añitos. Se aleja del evangelio y durante ese proceso el Señor la pasa por un tiempo de... Ese proceso donde ella sufre depresión, miedos, y el Señor también le enseña la importancia del perdón, la importancia de tener ese corazón limpio, sin rencores, sin soberbia. Amén. Y después de ese proceso, el Señor le regala un canto titulado Papá, el cual está basado en la escritura bíblica, 1 Corintios 4:15. Amén. Bueno, nuestra querida Gede Josué, le damos la bienvenida. Estamos muy contentos porque puede estar en este momento compartiendo con nosotros de su testimonio, que yo sé que va a ser de gran bendición para muchas personas que tal vez van a estar pasando por la misma situación. Y pues le damos la bienvenida. Ella nos escucha o ella nos está visitando por las redes desde el bello país de Perú. Amén. Y bueno, nuestra querida Gede Josué, nos gustaría, por favor, que nos comentaras cómo fue ese proceso en tu vida. Bueno, ¿cómo están? Saludos a todos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir este gran testimonio que sé que ayudará a muchas personas. Bueno, iniciamos desde que era muy pequeña, pues mis papás siempre me han inculcado en la palabra de Dios. Estuve siempre en la iglesia, siempre congregándome, hasta que, pues, ¿no? A los 3 años yo empecé a cantar y a los 8 años yo ya inicié cantando en el ministerio de alabanza de mi iglesia. Y pues estuve ahí hasta que más o menos cumplí los 11, 12 años de edad, que ahí empecé yo a contaminar mi corazón con las cosas del mundo, teniendo amigos incorrectos, escuchando músicas que no agradaban a Dios, juntándome con personas que poco a poco me fueron sacando de los caminos de Dios. Y bueno, ya en ese tiempo, en ese lapso que yo me encontraba estando en la iglesia, ministraba en la alabanza, empecé a tener una doble vida, ya que yo cantaba, ministraba, pero a la vez yo asistía a eventos de rock que no eran cristianos, con los amigos que yo tenía, y bueno, más o menos alrededor como de algo de 18 a 19 años, yo me aparté completamente en los caminos de Dios por una situación muy fuerte que pasó dentro de la iglesia con mis padres en el ministerio. Y como ya yo había dejado que el mundo cavara en mi corazón desde muy antes, todo lo que aconteció en ese momento fue como que cooperando para que yo definitivamente me salga de los caminos de Dios. A raíz de eso yo salgo muy resentida, muy enojada con Dios, no solamente con la gente, sino lo peor de todo es que con Dios, con mis padres, con el ministerio y todo, porque yo pensé, yo dije, bueno, si mis papás son tan fieles, ¿por qué Dios
deja que las personas le hagan tanto daño, ¿no? Y desde ese momento yo empecé a guardar mucho rencor en mi corazón hacia muchas personas que pues habían hecho daño a mis padres, a mi persona, a mis hermanos, y me aparto completamente de la iglesia, de Dios, completamente apartada. Querida G. de Dígame. Josué, entonces, ¿cuánto tiempo duraste apartada del Evangelio? Bueno, a ver, voy a recordar, es bastante tiempo. Creo que fue alrededor de más o menos que tenía 19 o 20 años hasta los 26 o 25, por ahí, más o menos estoy recordando. En ese tiempo fue cuando tú estabas en la escuela, nos comentabas, ¿verdad? Fuera de cámaras, que tú estuviste dentro de la escuela. ¿Cuánto tiempo duraste en la escuela? Bueno, estuve en una escuela estudiando, una escuela de música, fuera de mi ciudad, en otra ciudad. Más o menos yo duré alrededor de un año porque pues como yo había salido no en bendición, sino en maldición, entonces no me fue nada bien porque no había terminado completamente todo, ya que esa carrera era algo de 3 años. Entonces yo había salido de mi casa, ¿no? Juntamente con otros amigos para poder estudiar música. Durante ese tiempo, ahí fue donde sucede un proceso que marca tu vida, ¿verdad? Nos comentabas que durante el tiempo que estabas yendo a la escuela, ahí pasa un proceso muy, muy marcable en tu vida. ¿Qué fue esa parte que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Ya, bueno. Cuando ya me encontraba estudiando, veníamos todo un grupo con mis amigos y un grupo de estudiantes para regresar a la casa. Las clases eran más o menos como a las 6 de la tarde y pues duraba casi hasta las 10 de la noche. Entonces, cuando ya salimos, el lugar donde estudiábamos hasta la casa era bastante un largo tramo para poder llegar ahí. Entonces, cuando nosotros bajamos del carro, nos habíamos pasado en el lugar que teníamos que bajar. Bajamos en un lugar completamente oscuro y cuando nosotros bajamos vemos que un montón de hombres, bastante, no sé, más que 20 creo que eran, empezaron a correr tras de nosotros. Entonces todos empezamos a correr. Y en ese momento que estábamos corriendo, pues mis amigos tuvieron más velocidad que ellos, corrieron más fuerte que yo. Y como en ese momento había llovido y estaba lleno de barro, no pude correr con la fuerza que quería realmente yo correr. Y en ese momento, cuando yo veo que ya mis amigos están desapareciendo, yo empiezo a gritar, ¡ayuda, ayuda! Porque yo sentía que uno de ellos ya me estaba alcanzando. Entonces, en ese momento, uno de mis amigos me escucha y regresa corriendo, me agarra del brazo y prácticamente me arrastra. Yo no sé cómo llegué hasta la casa, pero cuando llegamos a la casa ya algunos amigos habían entrado saltando porque era como un cerco que le protegía la casa porque la casa estaba un poquito adentro. Entonces, para buscar la llave había sido muy difícil, así que han tenido que saltar, botar las cosas que teníamos, nuestras mochilas, las carteras, todo. Y con el miedo que tenían y la carrera, todos no sabían. Cuando ya llegan a ese lugar, a la casa, a la puerta de la casa, ellos los logran alcanzar. ¿Ustedes conocían a estas personas o no las conocían? No sabían quién era. No los conocíamos. ¿Y qué sucede cuando ustedes llegan ahí a la casa, a la puerta? ¿Ellos los logran alcanzar a ustedes? Sí, uno de ellos nos logra alcanzar. En ese momento cuando llega, saca una pistola y nos apuntó. Y dijo, bueno, entrégueme ahorita todo lo que tiene. Y bueno, para eso, unos minutos antes que llegara, nosotros habíamos tirado nuestras mochilas. Entonces lo que hicimos, nos pidieron, bueno, la ropa que teníamos encima, los zapatos, y mi amigo tenía dinero en su bolsillo y se lo entregó todo. Pero en ese momento hubo un sonido, no sé de dónde salió ese sonido, salió un sonido ¡boom! Así fuerte, de tal manera que ese sonido impidió que este hombre nos disparara
o prácticamente nos hubiera dejado desnudo porque sácate la ropa, sácate esto, dame todo. Entonces nosotros no nos voy a dejar sin ropa. Y ese sonido hizo que el hombre con lo que tenía miró a todos lados así asustado y se fue. Se fueron con todos. O sea, porque hubo un sonido en la parte de atrás que sonó. ¡Pum! Así. Y él se asusta y se va. Se asusta y se va. ¿Y qué pasa por tu mente en ese momento? ¿Qué es lo que tú pensabas en ese momento cuando la pistola te estaba apuntando en tu cabeza? Bueno, en ese momento, la verdad que ahí pensé, si en este momento yo me muero, definitivamente no me voy al cielo. O sea, quedé como en shock. Quedé en ese momento emocionalmente, ya no quedé bien. Es como si algo negro, una tormenta negra o como algo oscuro. Desde ahí empezó a sucederme, a rondarme, porque no quedé bien. La pistola estaba ahí delante de nosotros. Pero en ese momento tú no te reconciliaste con el Señor, simplemente tú clamaste, te acordaste del Señor, y pedías ayuda a Él, pero no te reconciliaste en ese momento. No, en ese momento yo no me reconcilié ni me arrepentí, sencillamente le dije, Dios, ayúdame, ten misericordia, o sea, no me quiero al infierno, o sea, nada más fue eso, pero sí fue un gemido intenso, porque cuando llegamos a la casa estábamos temblando, yo le decía, Señor, tienes que ayudarme, no sé qué me pasa, o sea, en ese momento y cuando la pistola estaba ahí, o sea, decía, Señor, ayúdame, o sea, decía, sálvame, socórreme, ten misericordia y todo, pero solo fue eso, o sea, eso era lo único que yo podía decir en ese momento. Y desde ahí tú ya comenzaste a tener más miedos, temores. Sí, desde ahí me entró mucho temor, pero el temor que yo tenía no era un temor pues normal, ¿no? Que la gente a veces, todos tenemos temores, ¿no? De algo, de alguien, pero el temor que en ese momento me empezó ya empecé a tener, ya no era un temor normal, sino ya era un temor bastante excesivo, o sea, un temor ya fuera de lo normal. ¿Y por cuánto tiempo tú te quedaste ahí en ese lugar después de que esto pues sucedió? Eso sucedió casi ya a fines del año. Casi para terminar la escuela. Sí, yo me quedé, en ese mismo lugar me quedé un mes más, porque pues algunos compañeros ya habían terminado, otros tenían, permiso, cada uno estaba con sus cosas, ¿no? Pero yo todavía no terminaba, así que me quedé sola. Un mes más me quedé en ese lugar, un mes. Y yo ya no vivía tranquila. En ese momento sentía como si alguien te perseguía, te acechaba. Sí, como una persecución, así me empecé a sentir. Al mes, mis papás se conectan con una amiga de ellos que vivía en otro lado de esa ciudad para que me puedan llevar a su casa porque yo ya no estaba bien. Llegué a esa casa y ahí ya peor, o sea, no es que la casa me hacía peor, sino es que yo ya estaba mal y ya no podía dormir. No le dejaba dormir a mi amiga, no le dejaba dormir a sus hijos, y todo el tiempo pensaba en cosas que no tenían sentido, como por ejemplo, de repente alguien va a venir, alguien me va a llevar, o me quieren hacer daño, o sea, así. Yo sentía que había alguien que estaba persiguiéndome todo el tiempo. Entonces, mi amiga en una noche me agarró y me dijo, tienes que calmarte, tienes que estar tranquila, pero esas palabras no me ayudaban. O sea, yo prácticamente estaba como que no escuchabas. Ya no razonaba. Sí, no escuchaba nada. Cuando termina el mes ahí viviendo tú con la compañera, termina la escuela, ¿qué haces? ¿Regresas a tu casa con tus padres? Sí, regresé a mi casa con mis papás. ¿Qué es lo que te dicen tus padres? Cuando yo llego, mi mamá me abrazó y me dijo, yo estaba orando por ti, porque en una noche yo, como no había mucha comunicación, me dijo, en una noche yo sentí que tu vida corría peligro. Y empecé a ver como una persecución, me dice, como hombres negros que te seguían, pues era casi lo mismo lo que me había pasado. Y entonces empecé a orar por ti,
muchísimo. Oré toda una noche, oré, me pasó orando. Mi mamá es una mujer de oración y una mujer de fe tremenda. Yo la admiro mucho. Entonces ella, gracias a su oración, yo creo que ese sonido que pasó, que permitió que de repente no me mataran en ese momento, fue lo que liberó, o sea, me salvó, ¿no? Y bueno, entonces creo que también fue que mi corazón se doblegara porque yo había decidido ya no volver, no quería volver, estaba molesta, resentida, bueno, ya. Entonces, bueno, mis papás oran por mí, mi papá también ora por mí y me dicen, tienes que recuperarte y todo. Bueno, más o menos como unos 3 meses que entré a esa recuperación espiritual. Hasta ahí empecé como que poco a poco regresar a Dios y en ese momento sí me arrepentí. Ahí te reconciliaste. Ahí me reconcilié con Dios. Me reconcilié con Dios, pero no fue ahí que terminó todo. O sea, ya me reconcilié con Dios y ya terminó todo. Sino que ahí comenzó el proceso. Ahí empezó todo el proceso que Dios, yo creo que era necesario que pasara por ahí. O sea, era necesario. Bueno, a los 3 meses ya aparentemente ya estaba mejor. Bueno, conozco a un amigo, él es cantante, y bueno, entonces él me pide para darle clases de canto. Como yo ya había estudiado, entonces yo le dije, bueno, ya está bien, y le empecé a dar clases de canto. Más o menos habrían pasado 2 meses más, donde él me pide por favor que le vaya a enseñar yo a su ministerio de alabanza en todo lo que es el canto. Entonces yo le dije, bueno, ya hablé con mis papás, me dijeron, ya está bien, enséñale porque esa es tu vocación. Y bueno, fui a enseñarles, estuve más o menos como un mes enseñándoles o 2 meses. Y después de esos más o menos 2 meses, el pastor de esa iglesia me llama y me dice, nosotros te queremos invitar para que puedas estar en el ministerio de alabanza de aquí y nos puedas apoyar. Entonces a mí me pareció un poco extraño porque pues y ella decía, güey, que me van a invitar, o sea, a mí estando yo ahí, yo lo veo muy grande porque sí, es una de las iglesias bastante grandes acá en el Perú, acá en la ciudad donde vivo. Entonces, y me sorprendí porque yo no me sentía, o sea, en esa capacidad no me sentía o sea, como ese honor para recibir tan grande bendición, ¿no? Porque yo no estaba, o sea, ya estaba bien con Dios reconciliada, pero no estaba bien emocionalmente, o sea, no me sentía bien. Y yo le dije, bueno, ya, pero yo hablé con mis papás, les dije, papás, mira, y papás me miraron y me dijeron, ve, Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Bueno, dije ya. Entonces le dije que ya, cuando entré a la reunión que, bueno, me habían invitado, todos estaban ahí y yo me sentía un poco, no me sentía que digamos parte, ¿no? Porque yo sentía que ellos eran más espirituales que yo. De repente ellos son más santos, o sea, más, ¿no? Como siempre uno se siente cuando pues ha permitido el pecado, se ha apartado de Dios, o sea, como uno va, yo creo que de repente hay muchas personas que nos ven que se pueden sentir como que, bueno, pero, o sea, yo he hecho tantas cosas y no creo que Dios me acepte después de haberme enojado con él, haberme resentido con él, hablar mal de las personas o resentirme o rebelarme, ¿no? Amén. No te sentías merecedora, pero más sin embargo el Señor te estaba abriendo esa puerta donde Él iba a tratar con tu vida por medio de ese proceso. Cuando ya tú estás con ellos, tú tienes la oportunidad de cantar, de compartir escenario con ciertos cantantes, ¿verdad? Tú nos comentabas. Sí, le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de poder estar. Hemos compartido escenarios con el cantante Evan Kraft, también con Twice, no sé si lo conocen, son una banda peruana también de acá. También tuve la oportunidad de ministrar con el pastor Marcos Barriento, fue tremendo, o sea, lo que nos enseñó. Aprendí bastante con él.
También tuve la oportunidad de compartir escenario y ministrar juntamente con la banda también de Generación 12. Tuve esas experiencias de poder también, ¿no? Compartir, bueno, en algunos estadios más grandes de aquí del Perú, y en algunos coliseos. Y Bueno, durante ese proceso, ¿tú todavía te estabas sintiendo un poquito espiritualmente, mentalmente, todavía tú sentías que necesitabas ayuda o cómo te estabas sintiendo? Emocionalmente no estaba el 100% bien, pero yo sé que no era algo natural, o sea, yo sé que era algo espiritual, porque yo ya había abierto una puerta a la rebeldía, pues, ¿no? Al resentimiento. Entonces, hubo un momento donde, o sea, como yo estaba ahí, siempre estaba y cantaba en convenciones, en eventos, bueno, en todo. Entonces, habían a muchos pastores que iban a convenciones, a los eventos, todo, y pues en todo ese tiempo, o sea, Dios me estaba hablando, me hablaba, y y no estaba mal, que digamos, pero sí había como algo que tenía que, algo, ¿cómo lo puedo decir? O sea, algo que se tenía que arreglar, así de verdad, ¿no? Porque había sido como, ay, Dios, perdóname, ya está, ¿no? Eh, eh, Como las palabras de cada predicador que venía, me ayudaban y me sostenían. Se puede decir que en algún momento, estuve tranquila, porque sabía muy bien que no estaba pecando ni nada de esas cosas. Pero ya casi ya para finalizar, estando en el Ministerio de Alabanza donde me invitaron, porque más o menos estuve 5 años ahí. Ahí, más o menos como en el 2017, por ahí es donde me sucede algo feo, muy feo. Yo estaba yendo al ensayo, y en el bus que estaba yendo junto con mi hermano, ahí me viene como una taquicardia muy fuerte. Fue tan fuerte que yo me asusté y yo dije, me voy para el otro lado, me asusté. Y ahí, en ese momento, dentro de mí, empecé a gritar, Dios, ayúdame. Tú sabes que yo estoy bien, yo no estoy pecando ni estoy haciendo nada de malo. Yo ya estoy bien contigo, o sea, ¿no? Y te estoy sirviendo, te pido que tengas misericordia. Pero claro, ahorita lo estoy hablando, ¿no? Pero en ese momento yo lo gritaba por Clamabas, dentro, porque clamaba, todo mi cuerpo se me había, así como frío, helado. paralizado. Así, ajá, y sentí mis ojos se empezaron a hacer negros. Cuando ya estoy en el piso del bus, en ese momento que gritaba internamente, eh, es como en ese momento hubo como un soplo de vida, como un aire así, que entró a mi cuerpo, y en ese momento, como que todo, o sea, todo mi sistema nervioso, todo en ese momento empezó a normalizarse. Y después una señora me cargó, me llevó, y pues mi hermano se asustó bastante, porque pues yo nunca antes había tenido una reacción así, ni tampoco sufría de corazón, ni nada como para decir, bueno, estoy mal, ¿no? Nada. Entonces, yo siempre pues he tenido una vida tranquila, ¿no? Antes de todo. Entonces, cuando me voy a la clínica, bueno, al hospital que me llevaron, en ese momento el doctor me dijo que había tenido como un shock emocional, pero que me cuidara, que me cuidara. Y bueno, de ahí, ya el siguiente año, ahí es donde ya se desata todo ya. Ahí es donde ya es como que Dios llegó el momento donde donde pasé por un momento muy crucial, que fue eso que realmente trajo un cambio radical a mi vida. Yo puedo decir que si hoy soy diferente, es gracias a la intervención de Dios. Amén. No es por mis propias fuerzas en las cuales yo he podido cambiar, era necesario. Bueno, en el 2018, en ese año, ahí sí, 18 y 19 más o menos por ahí. Bueno, ese año donde ahí me tuve que ir al hospital, porque ya mi corazón
ya empezó a hacer taquicardias ya fluido y todos los días. Wow. Ya no era normal. O sea, y por 2 veces me puse, bueno, unas maquinitas que se ponen para ver cómo está el corazón. Monitorear. Y no, no me salía nada. Señorita, usted no tiene nada. Me hicieron examen de todo tipo de enfermedades para ver si tenía grasa en la sangre, para ver si tenía diabetes o otro tipo de enfermedad, y todo me salió negativo. Más o menos por 2 años tuve que hacer exámenes y todo me salió negativo. Entonces, la última doctora que me revisó me mira y me dice, ¿qué es lo que sientes? Porque ella revisó todo. Tu récord. Y yo le digo, yo le digo, siento esto. Me mira y yo veo que escribe y pone psiquiatría. Y cuando pone esa palabra, yo me asusté y le dije, y me asusté y me alteré y le dije, yo le digo, doctora, yo no estoy loca, yo estoy bien, le decía así. Y me mira y me dice, es que esto no es para locos, me dice, esto es para personas que están enfermas emocionalmente, porque tú estás pasando una crisis muy fuerte, me dice. Y eso no me gustó. Yo decía, pero yo no estoy mal, yo estoy bien, o sea, ¿no? En ese sentido. Entonces tomé el papel, salí y dije, no, esto yo me tengo que arreglar con Dios, porque este es Dios y yo. Comenzaste a entender, esto no es físico, es espiritual. Espiritual, definitivamente. Y de ahí, bueno, el 2019 fue más negro que el 2018. O sea, cada año era peor. Un poquito más. Sí. Y bueno, entonces ya prácticamente el 2019 fue, y yo lo digo, donde Dios ya me hizo 1000 pedazos, pero nada, ya nada. Prácticamente Él me quebrantó. Yo no podía dormir. 2018 no podía dormir. 2019 peor. No podía dormir. Peor, ya no podía ni descansar, ni siquiera horitas, nada. O sea que aparte de las taquicardias, tampoco podías dormir. No, claro que no podía dormir porque la agitación del corazón era muy fuerte, que eso no me dejaba dormir. Y los miedos y las sombras, habían sombras negras, o sea, y yo quiero recalcar en esta parte cuando digo sombras, no es que yo los vi, lo estoy mirando, o sea, no, yo no los vi, sino que era algo, no sé cómo explicarlos. ¿Sentías? Cuando me preguntan eso, sí, lo sentía, lo percibía. Entonces, yo claramente ellos apuntaban a mi alma. Y es como que si mi alma se quisiera salir, Wow. pero porque ellos me querían jalar, ¿no? Yo de repente iba en el carro, o en el coche, o en el bus, bueno, no sé cómo lo dicen en otros países. Yo iba y yo sentía que mi alma, que me querían jalar. Wow. Porque era, o sea, la calle estaba normal, la gente, todo, pero mi cuerpo estaba aquí, pero adentro, o sea, lo espiritual. Yo prácticamente estaba viviendo en lo espiritual, ¿no? Estaba viviendo en lo espiritual estando dentro de mi cuerpo. Y era una cosa que, o sea, yo estaba fuera del mundo natural. Es algo más o menos que trato de explicarlo, ¿no? Uh-huh. Prácticamente yo casi esos 2 o 3 años estuve en el mundo espiritual. Yo caminaba todo eso, pero no me daba cuenta de lo que pasaba en lo terrenal, sino todo en lo espiritual. Y todo era tormenta, tormento. O sea, en las noches, en la mañana, en la tarde, todo era que ellos venían, me querían llevar. Y en 3 veces, yo me recuerdo que mi papá estaba predicando sobre el perdón, el arrepentimiento. En 3 ocasiones yo estaba sentada y lo vuelvo a repetir, no vi, sino que percibí como un hoyo negro, o sea, que se abría de la tierra, y como que queriéndome jalar y diciéndome estas palabras: tú no has perdonado,
tú estás rebelde, eres rebelde, no has perdonado, tienes ¿no? el pecado de la rebeldía, de la falta de perdón, de la santidad y todo eso. Pero yo decía, ¿pero cuál santidad? O sea, si yo no he hecho nada, o No sea, entendía. no entendía en ese momento. Pero cuando sucedió esas 3 veces que me pasó, mi mamá estaba a mi lado. Yo le agarré el brazo, mamá, y le decía, mamá, mamá, tranquila, cálmate, tranquila, no va a pasar nada. No, pero mami, yo le quería decir que estaba mirando, o mejor dicho, que estaba percibiendo, ¿no? Pero mi mamá me decía, tranquila, no va a pasar nada. En ese momento, ora a Dios y con todo tu corazón arrepiéntete. Casi esos 3 años toda mi oración era arrepentimiento, 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 porque aunque mi mamá me hablaba, yo no me entraba. O sea, no porque la palabra no quería entrar, sino porque me sentía tan pecadora que no me sentía merecedora del perdón de Dios. Mas, sin embargo, el Señor te estaba hablando, te estaba diciendo qué áreas de tu vida tenías que trabajar. Y recalquemos esto, que tú ya te habías reconciliado con el Señor, mas sin embargo, había algo todavía y el Señor te estaba hablando, pero como que tú todavía no entendías. Sí, sí, me hablaba sobre el perdón. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdonar a las personas que ofenden, pero perdonarme también a mí misma. O sea, de esos perdones me hablaba. Entonces, no lo entendía hasta que me hablaba del arrepentimiento, pero cuando uno pide perdón, o sea, cuando uno decide decide perdonar, es porque eso nace de un corazón arrepentido, ¿no? Porque es difícil perdonar, no es fácil. Entonces, entonces yo todo el tiempo era perdonar. O sea, a la medida que el tiempo iba pasando, las cosas se me iban aclarando que yo tenía que perdonar, arrepentirme. Y otra cosa que también bastante Dios me habló sobre la salvación. O sea, era el arrepentimiento, la salvación, era Santidad. a la santidad, ¿no? Estoy recordándome porque ya pasó más o menos. Entonces, y bueno, entonces todas las noches, te cuento que todas las noches yo no podía dormir. Yo no sé cómo mis papás me han soportado, yo creo que ha sido ya la gracia de Dios, porque levantarle todos los días a una persona, eso ya hostiga, porque no estás, o sea, no puedes descansar tranquilo, ¿no? Entonces yo todos los días en las madrugadas iba a tocar las puertas de mi papá, mi mamá, ayúdenme, me quieren llevar, ayúdenme. Ay, no, qué feo. Sí, de verdad, fue realmente tremendo lo que me pasó. Y, yo recuerdo que bueno, no sé cómo le dicen en otros países, jengibre creo, o ajitos, no sé cómo le dicen. Bueno, era una... Jengibre, Ajá. una raíz. Sí, me lo masticaba todos los días para que me bajara las taquicardias, porque, el corazón, porque eso no era natural, o sea, no es que no estaba enfermo el corazón, sino es que, bueno, Dios me estaba procesando, ¿no? Entonces, llegué a un punto donde yo dije, me acuerdo que estaba sentada, yo ya había sufrido demasiado, casi por 3 años, mi cuerpo se había agotado demasiado, había perdido energías, o sea, desgastado prácticamente. Entonces, yo como ya terminando el proceso, digo yo, porque no sabía hasta ese momento que el proceso ya estaba terminando, yo le dije, Señor, está bien, si me quieres llevar y ya no me quieres tener, está bien, pero yo te pido que por favor salves mi alma. Ya son casi 3 años que he pedido perdón, me he arrepentido. Y otra cosa que me estoy acordando era que el arrepentimiento era de varias cosas que yo había hecho en el pasado, como escuchar músicas que no son cristianas, juntarme con gente incorrecta, también ofender a las personas porque ofendía a muchas personas, también pedir perdón a los que me han ofendido. O sea, eran varias cosas que Dios me hablaba, ¿no? De la rebeldía, la falta de santidad, porque estando en la iglesia, estaba con los amigos por otro lado por ahí, entonces haciendo cosas malas.
Entonces todo eso, y era arrepentimiento de cada cosa específicamente, bueno, gracias a Dios el Espíritu Santo me hacía recordar, menos mal, porque si no, ¿de dónde me voy a acordar tantas cosas, no? Entonces en ese momento era todos los días así, perdón, me arrepiento por esto, me arrepiento por esto, pero yo puedo entender que, o sea, que de lo que Dios quiere es que tengamos un genuino arrepentimiento, porque una cosa es sentirnos culpables y seguir haciendo lo mismo. Yo creo que Dios en ese momento lo que Él quería era que yo tenga un arrepentimiento genuino y era una y otra vez como, no sé, golpear mi corazón con todo lo que me estaba pasando para arrepentirme de verdad. Amén. Dice la palabra del Señor, de labios me honras, pero tu corazón está lejos, ¿verdad? A veces nosotros pedimos perdón nada más de los labios, pero no de un sincero corazón, ¿verdad? Durante ese proceso, ¿tú ya no estabas participando en el ministerio de la alabanza o sí todavía participabas? No, ya no, ya. Como ya había que ir bien mal, sí, ya. O sea, ya tu vida solamente era dedicada al proceso. Todo eso, tú en casa y batallando con el proceso. ¿En qué momento llega donde te llega a tu mente o a tu corazón o donde tú dices, ya, aquí, ya sé lo que me estás diciendo, Señor? A ver, eso sí está difícil de contestar porque en todo el proceso, la verdad. Porque fue poco a poco, ¿verdad? Porque fue, perdóname, Señor, porque me acuerdo que te ofendí de esta manera. Oh, perdóname. Eso fue paso a paso. No fue en sí como algo que tú dijiste, ya, aquí yo me arrepiento, sino fue poquito a poquito, donde el Espíritu Santo, como dices, te fue recordando en las cosas donde tú le habías fallado al Señor y donde tú debías arrepentirte. Así que fue así poco a poco. Sí, fue paso a paso, o sea, era una cosa, otra cosa, y yo, Dios, ya, por eso yo decía, ya, yo soy una pecadora, o sea, no tengo nada, o sea, prácticamente Dios me había hecho ver mi pecado de todo, creo yo, ¿no? O sea, de todo. Yo, por lo que estaba mal emocionalmente, no podía salir. Yo no salí casi de mi casa como 3 años y obviamente ya no estaba yendo allá porque ya yo estaba mal, ¿no? Y tuve que informar que yo no estaba bien, estaba mal. Entonces ya no pude seguir. Y ya pues todo era en mi casa, no trabajaba, no estudiaba, no cantaba, nada, completamente encerrada y bueno. Ay, entonces todo eso que pasó, creo que lo he ido entendiendo ya cuando ya, bueno, del arrepentirme sí fue paso a paso que Dios me llevó casi por 3 años. No, esto. Yo creo que fue en su infinita misericordia que Dios pudo sostener mi cuerpo físico, porque en casi 3 años no poder dormir y estar en un tormento de esos, uno se desgasta. Claro. Y cuando yo vi mi cara, cuando ya empecé a volver en sí, o sea, no es que estaba loca, no, sino que ya casi prácticamente viviendo 3 años en el mundo espiritual, o sea, estoy en mi cuerpo, pero mis ojos solamente ven el mundo espiritual, o sea, mis ojos espirituales. Cuando ya empiezo a ver como que, el cielo está acá, las plantas, la luz, o sea, los pajaritos, bueno, ¿no? Así, ¿no? O las casas, o las personas, así, ¿no? Así más o menos, ya ahí como que mi mente se empieza ya a aclarecer y desde ahí ya empecé a entender poco a poco por qué esto, por qué aquello, todas las preguntas, ¿no? Que a veces uno se hace, pero ¿por qué, no? O sea, ahí empecé a entender por qué Dios me decía de esto, me decía del otro, me hizo pasar por acá. Ajá. Casi ya pasando los 3 años, yo me miro al espejo, ya volviendo poco a poco a lo físico. A la realidad. Y cuando cuando yo me miro al espejo me asusté, porque mi cara ya no era la cara de antes físicamente, pues 3 años sin poder dormir con todo ese tormento, el cuerpo se desgasta y hay un desgaste físico. Entonces, yo me veo y ya no era la misma que de repente la cara más joven, así, ¿no? Sino ya, ¿qué ha pasado con mi cara? Desde ahí me empecé a querer sentir mal. Y en ese momento, ya en una noche, ya casi pasando 3 años, en una noche Dios, mi cuerpo cae como no sé, así, ¡pum! Así ya no soporté más, bla. Caigo así
Entonces, casi como a las 3 de la mañana, vuelvo a repetir que no lo vi, y no fue así que escuchaba físicamente, así no, sino que todo fue interno, donde una voz así con bastante autoridad que decía, basta, hasta aquí llegó, basta. Así, y cuando pasó eso, toda esa oscuridad empezó a salir, se empezó a aclarecer y sentí una paz que nunca lo había sentido, ni incluso lo había sentido antes de pasar el proceso. Una paz después de tanto sufrimiento, una paz que no lo puedo describir, y una mano como un padre sobre mi cuerpo, así, sobre mi cuerpo. Pasa a ti. Sí, yo recuerdo, entonces, desde ahí, yo me vine recuperando. No fue de noche a la mañana la recuperación, fue lento. Y Dios me habló, leyendo Génesis, Dios me habló cuando le dijo a Abraham, circuncida a todos los hombres de tu casa, y en 7 días, ¿no? Vas a tener 7 días de sanación, donde se van a sanar, ¿no? De sus heridas. Dios me habla esa palabra. Y pues no, entonces me dijo que la recuperación iba a ser así, ya, no, sino va a ser lento. Otro pequeño proceso. Sí, pero eso ya fue más que nada de restauración, o sea, como que... y ¿sabes qué recuerdo también? Cuando yo inicié el proceso, yo estaba orando en una célula, con un grupo de hermanos, estaba orando, internamente, yo escuché internamente y sentí, ¡pum! Así que un hombre interno mío, ¡pum! Se rompió en pedazos, así, ¡pum! Yo abrí mis ojos y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me ha pasado eso? Me miro y yo me miro, pues normal, ¿no? Pero todo era espiritual, pues. Wow. Era que Dios... Como donde el viejo hombre se estaba quebrando. Wow. Sí, lo escuché internamente. ¡Pac! Así sonó. Y vi, todo fue interno, así, en pedacitos, ¡plac! Que cayó así. Wow. Y yo abrí mis ojos y la gente estaba orando, normal. Y yo, ¿qué está pasando? Bueno, entonces fue eso que ahí ya... Una experiencia. Pues, sí, eso fue para mí una lección donde Dios me transformó la vida. O sea, hoy por hoy, antes de hacer algo, siempre pienso, medito. Ya no soy como antes, en el sentido de... Antes tenía un carácter muy... ¿Arrebatado? Muy arrebatada, sí, muy arrebatada, también muy alterada, muy miedosa. ¿no? Eso, miedosa también, sí. Todo eso ha ido, de verdad, Dios, ha ido cambiando. Y desde ahí el Señor te ha estado hablando, ¿verdad? Por medio de la palabra. Desde ahí el Señor te comenzó a hablar. Ahí también es donde te da el Señor, 1 Corintios 4:15, donde te dice que explícanos un poquito sobre ese versículo. Ese versículo fue en el proceso, fue en el 2000, durante el proceso, no fue cuando ya Dios dijo basta, no, sino que fue durante el proceso, o sea, eso fue cuando creo que estaba en el medio del proceso, donde, pues, yo leyendo mi Biblia, justo en esta mesita que estoy acá, yo estaba sentada y como yo estaba mal, mi cuerpo, me temblaba, o sea, yo todo el tiempo estaba así, parecía una viejita con Alzheimer, no sé, así. Una gallina bajo la lluvia. Sí, así, Entonces, toda mi ropa estaba mojada por tanto el sudor del miedo, del frío, de todo, o sea, de todo. Entonces ya estaba leyendo y decía, estaba leyendo 1 Corintios, estaba leyendo y llegué al versículo 15. Y decía, ¿no? Yo soy tu padre, ¿no? Yo le leí en la TLA, porque ahí está como más clarito. Yo soy tu padre y bueno, ¿no? Pero si me permites, entonces, de Josué, lo voy a leer, ¿ok?
Dice, léelo. Sí, porque aunque tengáis 10,000 ayos, sabemos que ayos significa, ¿verdad? Persona que se encarga de cuidar a los hijos. Y dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que te habló el Señor ahí? Ahí, en ese momento, cuando estoy leyendo, yo lo leí así porque estaba con miedo, no me podía concentrar. Seguía pasando y escuché un ruido, ¡pum!, atrás así de mi pared. Entonces volteo para ver si alguien quería venir a llevarme. Y en ese momento, es como una mano que me pone aquí y me hace así. O sea, me volteé y me hace así. Y me dice, mira, esta palabra es para ti. Así me dijo yo. Era para mí. Y todavía yo hice esa expresión. Eran 3 de la mañana, 4 por ahí, ¿no? Entonces, y lo vuelvo a leer. Y Dios me dice, a partir de ese momento, yo voy a ser tu padre. Yo te voy a instruir. Podrás tener muchos maestros, muchos, de repente, padres espirituales o personas que te puedan guiar, que no está mal. Pero recuerda que yo voy a ser tu padre, quien va a encaminar, direccionar y definir tus caminos en esta vida. Wow. O sea, voy a ser yo quien te voy a instruir. A mí me vas a escuchar y bueno, ya. Y eso se ha cumplido. Qué privilegio, ¿no? Hasta ahora. Sí, de verdad, sí. Sí, hasta ahora. Eso se ha quedado marcado en mi corazón, en mi vida y hasta ahora, o sea, cada vez que leo la Biblia o pasa alguna situación, algo, ¿no? O sea, me acuerdo de esa palabra. Viene, o sea, es como sale, en mi corazón empieza a palpitar, sabiendo que es Dios. O sea, yo estoy consciente, o sea, ya no solamente lo sé porque por conocimiento, sino ya es algo que lo he vivido y que lo vivo, o sea, ¿no? Así, en carne propia, o sea, y yo le digo, pues Dios, tienes razón. Y cada cosa que pueda pasar, sea bueno o no sea tan bueno, yo sé que es Dios, o sea, soy consciente completamente de eso. Amén. Y después de ahí el Señor te sigue hablando en el libro de Gedeón, ¿verdad? En el libro de Josué, de ahí que viene tu nombre, ¿verdad? Que el Señor te cambia tu nombre porque había ciertos miedos, ciertos temores en tu vida, ¿verdad? Y por medio del libro de Gedeón Él te habla y te enseña que Él siempre va a estar contigo, que Él siempre va a estar ahí para ayudarte y que tú puedes, que eres valiente, que te esfuerces, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, esas palabras ya Dios me dio ya después, se podría decir, después del tormento, ya en el proceso de la sanidad. Ahí Dios me habla primero de la vida de Gedeón. Gedeón, si leemos la Biblia, Gedeón era una persona que completamente él vivía en temores. Él no tenía una vida de paz y tranquilidad, sino era un hombre lleno de temores, y sus temores eran muy grandes, y creo que eran demasiado excesivos, porque él cuando trabajaba sus trigos, sus granos de trigo, él estaba totalmente pendiente, ¿no? De que, de repente viene ahorita los enemigos, entonces está ahí asustado. Y vemos que Dios le lleva a enfrentar su temor, primero, con los ídolos de su padre. Pues uno no puede chocar con el papá porque es una autoridad, pero pues Dios no es que le lleva a rebelarse con el padre, no, sino es que los ídolos que el padre tenía pues no eran Dios, le manda eran a otros destruirlos, dioses, ¿verdad? Y eso era algo muy tremendo. sí, y los destruye. Después de eso ya le lleva a ser un guerrero fuerte en batalla. Si vemos el capítulo 6, ahí vemos a un Gedeón frágil, temeroso, asustado, débil, pero en el capítulo 8 ya vemos a un Gedeón fuerte, muy guerrero y fuerte, ¿no? De tal manera que él sacaba su espada y mataba a los enemigos y no pasaba nada, o sea, tenía esa confianza en Dios. Y como también me decías la vez pasada, ¿no? Que Gedeón tanto temor tenía que tantas señales pedía.
Señor, dame por favor esa señal, esta señal. Y bueno, fue ahí que Dios me habló de eso y después me llevó al libro de Josué. Josué, pues es un libro de 24 capítulos, entonces ahí Dios me habla sobre la esclavitud, o sea, el pueblo de Israel había salido de una esclavitud, pero la esclavitud ya físicamente no lo llevaban, sino en su mente. Pero vemos que Josué, no lo especifica la Biblia, pero se puede entender que Josué decidió no ser esclavo en sus pensamientos, porque él tenía una mente de conquistador, una mente de victoria, a pesar que había nacido y vivido en un ambiente de esclavitud. Amén. Entonces Dios me lleva a cambiar esa mentalidad de esclava, porque antes del proceso siempre fui esclava en mis pensamientos y fui temerosa. De tus miedos, temores. Sí, temores ya de cualquier cosa, cualquier persona, o sea, y ese temor no me dejó poder hacer muchas cosas o crecer. Y podemos ver por medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto por lo que mencionas, por la mentalidad de la mentalidad que tenían de esclavitud. Mas sin embargo vemos a Josué, ¿verdad? Que su mentalidad era diferente, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor te lleva a estos libros y por medio de esos libros te enseña y te revela lo que tú tienes que hacer y lo que tú debes pensar y cómo ahora tú debes de ser, ¿verdad? Eso fue algo muy, muy tremendo y lo que me encanta mucho, de Josué, que tus cantos, tus composiciones, todas están relacionadas y basadas en las escrituras, ¿verdad? Eso es algo muy, muy bonito. Sabemos que ahorita no sé en qué parte estás, sabemos que el canto, Papá, ¿verdad? Basado en 1 Corintios 4:15, pues ya se escucha, ¿verdad? No sé en qué lugares, en qué redes lo pueden escuchar. YouTube, sí. Facebook. Uh-huh. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Está en YouTube, Facebook, Instagram, está en Spotify, está en Apple Music, Amazon Music, Antus, ¿cómo se dice? Está música, claro, música, está en todas. Está en todas las plataformas y las personas que también usan TikTok, de repente los más jóvenes, también está en TikTok. O sea, está en todos lados. Ustedes abren, lo van a encontrar en todas las plataformas digitales. Toda tu música, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿cuántos cantos tienes? Composiciones. Ahorita tengo una lista de 8 canciones, de las cuales ya lancé el primero, que es Papá, 1 Corintios 4:15, y el otro que se estrena justo este sábado. Wow. Hoy. Wow, qué bien. Bueno, pues, queridos amigos, ahí está de Josué. Pues vayan a todas las redes que puedan encontrar su música. Es una joven, como ya lo dijimos, una jovencita muy talentosa, salmista, compositora, que el Señor la llevó por ese proceso tan difícil que duró como 3 años, el fuerte proceso, pero que a pesar de todo ahora la vemos a una jovencita totalmente diferente, sin temores, fuerte, guerrera, valiente. Y pues nada, si ustedes gustan comunicarse con ella a través de sus redes, ya las mencionó. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, algún consejo, por ahí también pueden seguirla para que puedan escuchar y saber un poquito más de Josué, ¿verdad? Y de Josué, si me permites, me gustaría leer un versículo, porque cuando escuché tu testimonio, me hacía como la comparación a este salmo que se encuentra en Salmo 40 del versículo 1 al 3, que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán eso muchos y tendrán y confiarán en Jehová. Amén. Como Jehová te escuchó tu clamor, te sacó de ese lodo cenagoso y te puso canto nuevo
cántico nuevo en tu boca. Amén. Y bueno, Amén. Josué, nos da mucho gusto que hayas pasado este tiempo con nosotros. Esperamos que, bueno, sabemos que va a ser de bendición para muchas personas, jóvenes, adultos, hermanos que ya conocen del Señor, personas que no conocen del Señor, que tal vez están atravesando por situaciones de depresión, problemas de depresión, de miedos. Algo muy importante, hay que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, tal vez estamos yendo a la iglesia, pensamos que todo está bien, pero tal vez no hemos perdonado de corazón. Hay que hacer una reflexión en nuestra vida, hay que revisar ese corazón, que no tengamos nada contra nadie, que no tengamos soberbia en nuestro corazón, que no tengamos altivez, que seamos humildes y sobre todo que perdonemos, que tenemos que sacar todo eso de nuestro corazón, porque sabemos que el Señor tiene planes y propósitos en nuestras vidas y tal vez muchas veces por no sacar esas cosas de nuestras vidas, de nuestro corazón, estamos como el pueblo de Israel, en ese lugar rodeando, dando vuelta, pero ahora con este testimonio nos damos cuenta de la importancia que es de perdonar. Amén. Eso fue lo que me impactó a mí, porque muchas veces pensamos, como comentábamos antes, en el mundo nos damos cuenta cuando la persona no perdona de corazón. La persona dice, ya lo perdoné, pero no lo quiero ver ni en pintura. Ahí nos damos cuenta, pero cuando ya estás dentro de la iglesia, ¿cómo te das cuenta? Pues vamos con el Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo, revélanos si estamos bien delante de Dios, revélanos cómo está nuestro corazón, porque de verdad queremos perdonar, porque la palabra dice que si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Amén. Bueno, de Josué, nos da mucho gusto, gracias de verdad por tu tiempo, gracias por estar compartiendo con nosotros y pues ahí está, cuando necesiten buscar a G de Josué, escuchar sus mensajes por medio de sus cantos, porque ella está evangelizando, llevando la palabra por medio de los cantos, que el Señor le está hablando, porque ella es la compositora de esos cantos, y si necesitan algún consejo, pues ahí está, ella ya mencionó sus redes, y bueno, pues no sé qué más quieras adherir, G de Josué. Decirles a todos que no se desanimen, sigan adelante, cuiden su salvación. Cuando algo no pueden, vayan a Dios. E incluso cuando están en los mejores momentos, nunca se olviden de Dios. Y un abrazo para todos. Espero que esta canción sea de bendición para ustedes y que sepan que Dios es Padre para todos. Amén. ¿Y qué te parece si nos despedimos con una oración? Perfecto. Sí. Ya. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú has hablado a nuestras vidas. Sabemos que tú eres el que te glorificas en medio de nosotros. Bendecimos a todas las personas que nos ven. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que cada palabra, Señor, que hoy has hablado, sea esa palabra de sanidad, de restauración, aún de corrección, Señor. Muchas gracias. Bendecimos esta radio también, Señor, que lleva tu mensaje a muchas personas del mundo. Bendecimos a los pastores de esta radio, a los que trabajan en este lugar, y bendecimos a todos los que nos ven. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queridos amigos, hermanos, esto fue Radio Restauración. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ahí bien. ¿Tu hermana cómo se fue? Sí, al parque. Con los bebés. ¿Qué me cuentas, pues? Todo bien ahí. Ay, ya, pues qué chévere. ¿Y qué tal? Te estoy viendo un poco media así de... ¿Qué pasa? No, ¿cómo se sabe? Cosas que me pasan en el 100%. Como que a veces estoy bien y a veces no. Pero es algo que tengo que aprender a mejorar y a superar siempre. ¿Sabes qué? Yo te quiero contar mi testimonio que te va a ayudar un montón. ¿Tú sabías que Dios, la paternidad de Dios, nos trae estabilidad emocional para tener paz interna? ¿Sabías o no? No, completamente no. Bueno, pero yo te quiero contar mi testimonio. Y eso empieza así.
alegras mis días.